Buen día tengan todos ustedes. Sean bienvenidos a este video, en el cual les hablaré del historiador Robert Darnton, considerado uno de los mayores especialistas en historia de la Francia del siglo XVIII. Les contaré sobre su vida, su obra y en especial acerca del primer capítulo de uno de sus libros más importantes, La Gran Matanza de Gatos y otros episodios en la historia de la cultura francesa. Vida y obra de Robert Darnton. Robert Darnton nació el 10 de mayo de 1939 en Nueva York, Estados Unidos. Es hijo y hermano de reconocidos periodistas. Su padre, Byron Darnton, fue corresponsal para The New York Times y su hermano, John Darnton, es un novelista y periodista quien escribió también para el mismo periódico. Robert Darnton comenzó a trabajar de joven en el periódico Newark Star Ledger, con colaboraciones para el New York Times, como reportero policial desde 1964 a 1965. De ese periodo son sus primeros ensayos sobre la historia de los libros y la ideología en la Revolución Francesa. Hacia esos años, también comienza a trabajar en los temas que le interesarán a lo largo de su carrera como investigador: la historia cultural de los iletrados y los pobres, y su profundo interés por la Francia del siglo XVIII. Es un investigador con gran actividad académica. Se graduó en la Universidad de Harvard en 1960 y luego, a través de una beca, obtuvo un máster en la Universidad de Oxford en 1964. Se integró a la Universidad de Princeton en 1968 para ocupar la cátedra de Historia Shelby Cullom Davis. En julio de 2007 pasó a ser profesor emérito en Princeton y fue nombrado también director de la biblioteca de la Universidad de Harvard. Darnton fue pionero, junto con el historiador francés Roger Chartier, en el campo de investigación de la historia del libro. Además, a lo largo de su carrera, ha recibido una gran cantidad de premios. Uno de sus libros, Los bestsellers prohibidos de la Francia prerrevolucionaria de 1996, ganó el premio del Premio Nacional del Círculo de Críticos del Libro. En 1999 fue nombrado Caballero de la Legión de Honor otorgado por el gobierno francés. Para 2004 le fue entregado el Premio Gutenberg. En 2005 recibió un premio por logros destacados de la Asociación Americana de Historia del Impreso y más tarde el Premio Mundial Sino del Duca en 2013. Entre sus obras más destacadas están, por ejemplo, la ya mencionada Los bestsellers prohibidos en Francia antes de la Revolución, además de La Gran Matanza de Gatos y otros episodios en la cultura francesa, Edición y subversión, Literatura clandestina en el antiguo régimen, Las razones del libro o El negocio de la ilustración. Los campesinos cuentan cuentos. A continuación les hablaré del libro La Gran Matanza de Gatos y otros episodios en la historia de la cultura francesa, particularmente de su introducción y del primer capítulo de esta obra, titulado Los campesinos cuentan cuentos, el significado de Mamá Oca, el cual trata de los cuentos que los campesinos relataban en la Francia del siglo XVIII. Darnton nos dice que este libro investiga la forma de pensar de Francia en el siglo XVIII. Intenta mostrar no solo lo que la gente pensaba, sino cómo pensaba, cómo construyó su mundo, cómo le dio significado y le infundió emociones. Aunque este campo no había tenido un nombre en inglés, sencillamente, Darnton nos dice que podría llamársele historia cultural. Darnton opina que el funcionamiento mental del pasado nos es impenetrable. Sin embargo, al examinar un documento en sus partes más oscuras, podemos descubrir un extraño sistema de significados. Esta pista nos conduce a una visión del mundo extraña y maravillosa. En este sentido, los archivos del antiguo régimen de Francia son excepcionalmente ricos, porque de ellos pueden formularse nuevas preguntas utilizando material antiguo. Sin embargo, el autor también es muy consciente de que estos documentos no pueden usarse para tipificar el pensamiento del siglo XVIII.
pero sirven al menos para adentrarnos en él. Para iniciar con el estudio de los cuentos, Darnton reflexiona que tal vez la historia del hombre en el pasado parece perdida. Sin embargo, vale la pena examinar unos cuentos para ver si podemos rescatar algo de ellos. Por otro lado, Darnton menciona que varios psicoanalistas como Fromm ya habían analizado estos cuentos. Sin embargo, no consideraban que los cuentos tenían historia, sino que los pensaban como objetos estáticos, por lo que por medio del psicoanálisis terminan analizando un imaginario que no existe, pues no estudian el cuento original, sino los más actuales. La crítica a la forma de trabajar de los psicoanalistas es muy importante, porque para este estudio, Darnton va a estudiar el origen de los tradicionales cuentos de Mamá Oca, títulos como La Bella Durmiente, Caperucita Roja, El Gato con Botas o Pulgarcito. Importa mucho saber el origen de los cuentos, porque los relatos que conocemos actualmente han pasado por una larga modificación a lo largo del tiempo, cambiando sus características originales. Según el propio Darnton nos explica, esto se debe a que los cuentos son documentos históricos, han evolucionado durante muchos siglos y han adoptado diferentes formas en distintas tradiciones culturales. En vez de expresar el funcionamiento estático del ser interior del hombre, sugieren que las mentalidades han cambiado. En particular, los cuentos de Mamá Oca tienen un ambiente de pesadilla. Lejos de utilizar simbolismos, los narradores de cuentos de la Francia del siglo XVIII retrataban un mundo de cruda realidad desnuda. Es decir, que campesinos adaptaban elementos de su ambiente, pero los aspectos elementales permanecían intactos casi siempre. Para tan complejo estudio, Darnton se apoya del folclore científico, analizando el grado de contaminación de las fuentes directas. Esto se debe a que el mayor obstáculo es no poder escuchar a los narradores de cuentos del siglo XVIII. Estudiar a nivel de estructura las versiones de los cuentos, señalando la manera en cómo está tramada la narración y la forma en que se combinan los elementos, puede ser de gran ayuda para revelar su evolución. Finalmente, pueden compararse distintos cuentos de manera general, sus temas y estilo. Gracias a este método de comparación, Darnton encontró que la mayoría de las narraciones desarrollan tramas estandarizadas, tomadas de temas convencionales. Es decir, que el folclore hace posible aislar las características peculiares de los cuentos, dependiendo de las características de vida en cada región. Pueden tipificarse como cómicos en las versiones italianas, terroríficos en las alemanas, dramáticos en las francesas y chuscos en las inglesas. Continuando con su estudio, Darnton nos revela cómo podemos reconstruir la manera en que los campesinos vieron el mundo. Para ello debemos de preguntarnos cuál era la relación de los cuentos con sus vidas. Y es que los campesinos eran relativamente libres, pero no podían escapar de un sistema de señorío que les negaba la independencia económica. Además, trabajaban de día a noche y grandes masas presentaban desnutrición crónica. Su vida parecía más bien cíclica, porque no podían cambiar mucho. Para la mayoría campesina, la existencia de la villa representaba una lucha por la sobrevivencia, es decir, que la vida era una despiadada lucha con la muerte por doquier. Comer o no comer era la cuestión que enfrentaban los campesinos en su folclore y también en su vida diaria. La mala alimentación y el descuido de los padres aparecen juntos en varios cuentos, por ejemplo, en Pulgarcito. Así los deseos de los personajes generalmente toman la forma de comida en los cuentos campesinos. Puede verse que los cuentos están enraizados en el mundo real. Casi todos tienen por escenario la casa y la villa o los caminos abiertos. Todos los miembros de la familia debían de trabajar y esto no era mal visto, sino todo lo contrario, como lo reflejan los cuentos. Al mostrar cómo era la vida, los cuentos ayudaban a los campesinos a orientarse. Les decían cómo era el mundo y ellos ofrecían una estrategia para hacerle frente. Los cuentos pueden verse como señales de advertencia en la búsqueda de la fortuna también. Por otro lado, su carácter inevitable de la fatalidad los hace conmovedores. En general, Darnton afirma que los cuentos de los campesinos parecen constituir un tipo ideal, el del individuo pequeño que sale adelante superando en ingenio a los grandes, de manera terrenal y en un ambiente realista. No hace falta mucha imaginación para advertir que los tiranos reales hacían sufrir a los campesinos. El héroe se siente satisfecho con causar la humillación, pero no sueña en la revolución.
porque existe una enorme distancia entre el descaro y la revolución. Darnton nos dice que sin duda los campesinos obtenían alguna satisfacción al superar en astucia a los ricos y poderosos en sus fantasías, pero sería inútil buscar en estas fantasías el germen del republicanismo francés. Por conclusión, Darnton encuentra que el afrancesamiento existe. Se trata de un estilo cultural distinto y que expresa un punto de vista particular del mundo. Los cuentos comunicaron rasgos, valores, actitudes y una manera de interpretar el mundo particularmente francesa. Los reelaboraban a su manera, usándolos para construir un retrato de la realidad y mostrar qué sentido tenía ese retrato para las personas que estaban en el fondo del orden social. En mi opinión es muy recomendable la lectura de la obra de Robert Darnton, pues mediante sus investigaciones nos ha enseñado que es posible encontrar en la literatura y en el folclore parte del pasado, aunque si bien por las características de las fuentes y de los vestigios no podemos desentrañarlo por completo, sí nos es posible por lo menos adentrarnos en aquellos tiempos, para conocer cómo vivían, qué pensaban, qué sentían y cómo se orientaban los hombres en el pasado y aprender de ello. A continuación te invito a responder un cuestionario de 10 preguntas por medio de Kahoot. En la descripción del video te dejaré el código de ingreso, para que intentes contestar correctamente algunas preguntas relacionadas con el tema hoy visto. Muchas gracias por ver el video.